gracias a Dios. Me da mucho gusto volver a estar contigo. Hoy en este día estamos aquí para alabar a nuestro Dios. ¿Están todos conectados? ¿Falta alguien? ¡Llámalo! Yo estoy bien contenta porque nuevamente estoy contigo, porque vamos a alabar a nuestro Dios. Pero ¿qué te parece si en primer lugar hacemos una oración? Y invitamos a nuestro Señor Jesucristo para que esté con nosotros, ¿sí? Muy bien, cerramos nuestros ojitos. Bendito Dios, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por la vida, porque nos permite nuevamente tener el privilegio de alabarte, porque es un privilegio alabar al Dios grande, omnipotente, que hizo todas las cosas. Bendito eres. Recibe nuestra alabanza, que la hagamos con todo nuestro corazón. Gracias, amén. Muy bien. ¿Y sabes por qué estamos aquí? Por el grande amor de nuestro Dios. ¿Qué te parece si en esta hora empezamos nuestra alabanza con ese precioso coro que dice: el amor de Dios es maravilloso? ¿Tus manitas están listas? ¿Sí? Muy bien. Alabamos a nuestro Dios con este coro. Es grande para con nosotros, porque ¿sabes qué? Él permite que todos los días salga el sol. Él nos permite, ¿verdad?, que tengamos vida. ¿Y qué te parece si en esta hora damos un gloria a Dios? ¿Sí? Muy bien, acuérdate, cuando yo diga aleluya, nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos y damos gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Muy bien, seguimos alabando a nuestro Dios. Hay otro coro muy bonito que dice: Dios es amor. La Biblia lo dice. ¿Lo cantamos? Muy bien. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor. Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor. Juan también lo dice en su capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Amén. En su capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Amén. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. ¿Sabes qué? La Biblia es la palabra de Dios y hoy estamos aquí porque vamos a aprender de su palabra. Y en su palabra encontramos que el Señor Jesucristo nos ama y encontramos, ¿verdad?, palabras para nuestro corazón. ¿Y qué te parece si seguimos alabando a nuestro Dios? Y hay otro precioso coro que dice: Cristo ama a los niñitos, porque el Señor Jesucristo nos ama de una manera muy especial. ¿Cantamos? Muy bien. Acuérdate, tus manitas. Si no te lo sabes, tienes tus manitas para alabar a nuestro Dios. Cristo ama a los niñitos de este mundo en derredor.
bien. Y nosotros somos preciosos delante de nuestro Dios. Cantamos otro coro. Un coro muy bonito que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Te lo sabes? ¿Lo cantamos? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué te parece si ahora escuchamos la palabra de Dios? Dios te bendiga. Hola pequeños, Dios Hola. les bendiga. ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Está aquí con nosotros Eli. Le damos la Hola. bienvenida a Eli y estamos nuevamente con ustedes para escuchar otra vez de la palabra de nuestro Dios. Es un gusto estar con ustedes. Les invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una pequeña oración. ¿Sí, Eli? ¿Nos ayudas a dirigir la oración? Sí. Amén. Bueno, cerramos nuestros ojitos. Señor Jesús, en este día te doy gracias porque me permites estar una vez más aquí para escuchar y aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que nos bendigas a cada uno de los niños a través de la hermana Eunice, Señor, que lo que nos enseñe quede en nuestro corazón, Padre Santo, y que nunca, nunca, nunca lo olvidemos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Nuestro tema del día de hoy se llama Un Dios misericordioso. Y nuestro texto se encuentra en Salmo 103:8, que dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguna persona enferma o pasando por alguna enfermedad? ¿O han visto a algún hombre en soledad? ¿O a hombres que tienen vicios? ¿O han visto en las noticias algunos desastres naturales? ¿Los has visto tú, Eli? Sí, el otro día tembló. El otro día tembló, ¿verdad? Hay muchos desastres naturales. Por ejemplo, también que un volcán hizo erupción. ¿Te acuerdas? Sí. Y según en esa noticia dicen, Eli, dicen pequeños, que ya van más de 400 casas destruidas por la lava que viene de este volcán. ¿Te imaginas cuántas personas están sufriendo ahí? También hace poquito en esta semana se dice que hubo un terremoto en Australia, me parece. Entonces, vemos que aquí hay muchas personas que sufren, ¿verdad? Que sufren ante el desastre natural, que sufren ante la enfermedad, por ejemplo, el COVID y otras muchas más enfermedades que hay, que sufren ante el hambre, ¿verdad? ¿Tú sabes dónde se da más que hay personas con hambre, Eli? En África. En África, ¿verdad? Ahí hay muchas personas que sufren de esto. Entonces, hay personas que también están en el vicio, en la drogadicción. ¿Y qué creen? ¿Cómo se sienten ustedes con estas personas? ¿Cómo te sientes tú, Eli? Pues triste. Triste. Ustedes también pequeños, ¿cómo te sientes tú cuando ves alguna noticia de esta o a estas personas? Nos sentimos tristes, ¿verdad? ¿Cómo crees que se siente Dios al ver a estas personas? Triste. Triste. Por eso hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios, ¿sí? Y vamos a recordar una pequeña historia. Una historia que nos habla sobre un pez grande. ¿Ya se acordaron? Cantamos con nuestra hermana Marta una parte de esa historia. ¿La recuerdan? ¿Quién, Eli? Jonás. Jonás. Vamos a recordar a Jonás. Sí, vamos a recordar su historia. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el libro de Jonás, que Jonás, el Señor le habló y le dijo que fuera a una ciudad que se llamaba Nínive y predicara y les dijera que se arrepintieran de sus malos caminos, que se arrepintieran de sus pecados, porque él iba a destruir aquella ciudad. Pero Jonás fue desobediente y cuando fue al puerto encontró un barco. Ese barco iba a salir a una ciudad que se llamaba Jope. Y Jonás se fue al puerto de Jope y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. ¿Y qué crees, Eli? Tomó el barco. ¿Sí te acuerdas? Que tomó sí. el barco para Tarsis y no tomó el barco que iba a A Nínive. Nínive. ¿Mande?
¿No se fue a nieve? No se fue a Nínive, se llamaba Ah, Nínive. Nínive. Entonces no se fue para allá, sino que se fue a Tarsis. Pero cuando iba el barco al medio del mar, empezó que una gran tempestad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Jonás estaba durmiendo y fueron y lo despertaron. Entonces Jonás les dijo que lo echaran al mar, a las personas, porque no entendían por qué era aquella tormenta. Entonces lo que hicieron fue lo que Jonás les había dicho, que lo lanzaran al mar. Y cuando lo lanzaron al mar, ¿se acuerdan ustedes pequeños qué pasó? ¿Te acuerdas, Eli? Se ahogó. No, ¿se ahogó, pequeños? ¿Verdad que no, Eli? ¿Qué pasó, pequeños? Se lo tragó un tiburón. pez. No, la palabra de Dios no nos dice si fue tiburón, si fue ballena, no nos dice que fue, solo nos dice que fue un gran pez. Sí, y ahí estuvo Jonás, pero cuando Jonás estuvo en este pez, Jonás oró al Señor pidiendo misericordia de él y el Señor lo escuchó y tuvo misericordia de él, así que el pez fue y vomitó a Jonás, ¿sí? Y una vez más el Señor le dijo que fuera, ¿a dónde? A Nínive. A Nínive a predicar a estas personas. Así que Jonás fue a Nínive y predicó a las personas y las personas escucharon a Jonás y se arrepintieron y empezaron a limpiar sus pecados, a pedir perdón. Y entonces el rey de aquella ciudad, Eli, escuchó. ¿Y qué crees? ¿Qué? Dice la palabra de nuestro Dios que se vistió de cilicio. ¿Qué era vestirse de cilicio? Era vestirse como de un traje negro, en señal de tristeza y arrepentimiento. Y él mandó que todas las personas de aquella ciudad se vistieran así, de cilicio, y ayunaran, las personas y aún los animales, en arrepentimiento, porque dijeron, ¿qué tal si nos arrepentimos y Dios nos perdona y ya no nos destruye? Entonces aquella ciudad se arrepintió. ¿Y qué creen? Dios tuvo misericordia de aquella ciudad y los perdonó. Entonces, ¿qué creen? Jonás después de esto se fue de aquella ciudad y saliendo de la ciudad se enojó en gran manera Jonás, porque Dios había perdonado a aquel pueblo y se sentó en un monte enfrente de la ciudad, y cuando se sentó, el Señor hizo crecer una calabacera, como una rama, así una guía de calabaza, que le dio sombra. Pero después, al día siguiente, salió un gusano, porque Dios permitió que este gusano saliera y se empezó a comer toda aquella calabacera. Y después de esto, ¿qué creen? Dice la palabra de nuestro Dios que vino un viento, pero un viento caluroso, un viento caliente, que tocó a Jonás, y Jonás dijo, mejor quisiera morirme. Entonces Jonás deseó morirse en ese momento y le dijo Dios a Jonás, ¿cómo tú te enojas por una calabacera que no hiciste tú? ¿Y cómo no quieres que yo tenga misericordia por estas personas? ¿Sí? Que eran más de 120,000 personas en Nínive. Pero en esta historia vemos cómo Dios tuvo misericordia de aquella ciudad, Eli. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Que Dios tuvo misericordia de aquella ciudad. Pero ¿tú sabes qué es la misericordia? ¿Qué creen? La misericordia es un atributo de nuestro Dios. Y es el atributo por el cual Dios se compadece siempre de sus criaturas y está dispuesto a perdonar sus pecados de manera completa y soberana. Esto es la misericordia, ¿sí? Un atributo de nuestro Dios en el cual Él dice que se compadece de sus criaturas. ¿Tú sabes qué es compadecerse, Eli? ¿Ustedes lo saben, pequeños? Pues compadecerse es tener compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de tristeza por otra persona, lo que lo mueve a hacer algo para quitar esa tristeza de la persona, ¿sí? Lo mueve a hacer algo para ayudar a aquella persona. Entonces, Dios tiene misericordia de las personas que hablábamos en un principio, de las que están en el vicio, de las personas que sufren enfermedad, de las personas que pasan por algún desastre natural. Dios tiene misericordia de ellos y se compadece de ellos también, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Dios en Salmo 103:8,
Clemente y misericordioso es Jehová, como lo veíamos, este es nuestro texto, ¿verdad? Entonces nuestro Dios vemos que se compadece de todas las personas porque Él es clemente y misericordioso. Y nos dice también esta definición del atributo de Dios, que está dispuesto a perdonar sus pecados. Nuestro Dios estuvo dispuesto a perdonar los pecados de aquella ciudad de Nínive, ¿sí? ¿Verdad que sí? Por eso fue y mandó a Jonás para que anunciara que se arrepintieran, y así lo hizo, y aquella ciudad se arrepintió. Entonces nuestro Dios en su misericordia está dispuesto a perdonar tus pecados pequeños, tus pecados, amigo, mis pecados, ¿sí? Y dice en la palabra de nuestro Dios en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Si tú te has alejado de Dios, dice aquí en la palabra de Dios, vuélvete a Jehová y él tendrá misericordia de ti y va a perdonar tus pecados. Regresa a Dios, y si estás en el camino de Dios, pues vamos a dar gloria y honra a nuestro Dios porque ha perdonado nuestros pecados. Y sigue diciendo, de manera completa. Cuando nuestro Dios nos limpia y nos perdona de manera que Él completa. Dice en Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Qué hermosa palabra, ¿verdad, Eli? ¿Qué entiendes tú por esta palabra, Eli? Pues que se le va a olvidar lo que he hecho de malo. Que ya no se va a acordar, ¿verdad?, de los pecados que hiciste antes. Uh-huh. Por eso dice que ahora somos una nueva criatura en Cristo. Entonces, por eso Dios nos perdona y tiene misericordia de nosotros al perdonarnos de manera completa. Y por último dice, de manera soberana. Nosotros tenemos un Dios soberano. ¿Qué quiere decir que es soberano? ¿Lo saben? ¿Lo sabes, Eli? ¿No lo sabes? Tú, pequeño, ¿sabes qué quiere decir soberano? Soberano quiere decir que solo Él puede decidir a quién perdonar, ¿sí? Por ejemplo, Jonás, él quería decidir, ¿verdad? Pero no. Dios decide a quién va a perdonar y de quién tiene misericordia. Así lo dice en Éxodo 33:19. Y dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. ¿Sí? Entonces nuestro Dios es soberano. Y cuando nosotros pidamos algo a Dios, hay que pedirlo siempre en su voluntad y en su soberanía. Sí, conforme a su voluntad. Pero recordemos lo importante de esta clase, pequeños, que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que te ama y que ama a cada una de esas personas que sufren. Dios las ama y tiene misericordia de ellas. Solo está que ellas se acerquen y que tú te acerques al Señor día tras día. Y Él tiene misericordia de nosotros, porque como dice el texto, ¿me ayudas a decirlo, Eli? Salmo 103:8. ¿Me ayudan, pequeños? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es misericordioso, clemente. Sí, vamos a agradecer a nuestro Dios por su misericordia para con nuestras vidas y vamos a dar gracias, a alabarle y a dar toda gloria. Ojitos cerrados, pequeños. Bendito Dios, te doy gracias, mi Señor, por tu misericordia, porque hoy recordamos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y clemente, Señor, y sabemos que tienes misericordia de nuestra vida y de todas esas personas que sufren. Yo te ruego, Señor, que los toques, Señor, y que los bendigas, Señor, estas personas. Bendice a cada uno de los niños. Gracias por tu misericordia. Alabado, engrandecido sea tu nombre, mi Dios. Si algún niño está enfermo, obra sanidad en él, mi Señor. Si algún familiar está enfermo, obra sanidad en él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, pequeños. Les voy a enseñar una manualidad, ¿sí? Para que la puedan realizar ahí en casa, que es la que ya les había mostrado. El pez grande. Pececito, un pez grande, para que recuerden la historia de Jonás y la misericordia de nuestro Dios. Es este pez. Y por acá le pueden poner el texto. Y igual adentro pueden poner como un monito para que recordemos a Jonás. ¿Les gusta? Sí. Bueno, pues está bien fácil. Les vamos a dejar por ahí un video para que vean cómo se hace. Y
lo pueden hacer en casa con el material que ustedes tengan. Una hoja blanca, la pueden colorear de azul, o si tienen la hoja azul, pues la pueden hacer, solamente recortar el molde y pegarlo. ¿Sí, Eli? Sí. Bueno, los invitamos, pequeños, que Dios les bendiga. Adiós. Adiós.